Bienvenidos a la parte 16 de este curso de psicología holoquinética. En el video pasado hemos visto las relaciones humanas. En este video hemos visto cómo estamos aislados, ya que no nos relacionamos con alguien, sino con la imagen que se constituye en el pensamiento. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos: ¿está usted relacionado con alguien o solo es un pensamiento de su propio cerebro? Pero quiero mencionar un mensaje que voy a leer textualmente que nos trae Lucía a raíz de ese video, y dice textualmente: el video nos recuerda mantener la atención alerta al entrar en contacto con cualquier persona a lo largo del día, dándonos la oportunidad de observarnos en ese espejo que pone al descubierto todas las tretas del ego para mantenernos anclados en el conflicto y nos ayuda a no olvidar el intento de la percepción unitaria a cada paso. Gracias, Lucía. En este video vamos a ver los saltos que dio la humanidad, los saltos intelectuales y mentales. Recordemos que hemos visto en este curso la mente es más que el pensamiento. La mente también es percepción unitaria. O sea, todos esos saltos que dio la humanidad hasta llegar a David Bohm con la holoquinesis y Rubén Feldman González, que crea la psicología holoquinética. La postura erguida, la bipedestación, ha sido una adquisición primitiva fundamental. Se asume que el cerebro aumentó de tamaño gracias a la reducción de los intestinos, entonces pudo derivar sangre y energía a ese órgano que estaba creciendo. Pero es posible que el cerebro haya sido igual antes y después, o sea, estructuralmente antes y después de la bipedestación. Podríamos hablar del primer salto mental. En la placa vemos, sugiere términos evolutivos, ¿no es cierto?, cómo fue cambiando biológicamente desde nuestros ancestros, el Australopithecus, hasta la aparición del Homo sapiens. Recuerden que en este curso nosotros hemos puesto en duda la evolución, ya que la especie humana surgió junto a 19 especies en correspondencias con una explosión intergaláctica. Para la bipedestación tuvo que haber cambios en la forma de la cadera, el desarrollo de los glúteos y otros músculos para poder andar erguido. Ocurre la liberación de las manos, ya que para su movimiento para su andar no tiene que utilizar las manos. La mano prensil, o sea, la oposición del pulgar, que lo diferencia, por ejemplo, del chimpancé, que tiene manos para agarrarse de las ramas. Acá hay una mano prensil que hace posible la manipulación de piedras, por ejemplo, para hacer la creación de herramientas. Aumenta la capacidad craneal para albergar mayor masa encefálica, transformación de la laringe para desarrollar el lenguaje, ubicada más abajo que el resto de los mamíferos. Eso permite que las cuerdas vocales y la producción de sonidos más
más variados, más diferenciados, y cambios en la curvatura de la columna vertebral para poder soportar el peso de la posición erguida. Se alarga también el pie para facilitar el equilibrio, y la pérdida de pelos para estar más cerca, más frescos, y abandonar, poder abandonar el bosque, la sombra, para incursionar en las partes más cálidas de las sabanas africanas, para conseguir alimentos y defenderse de sus depredadores. Empezaron a desarrollar la capacidad técnica, fabricando instrumentos con otras herramientas. En ese momento se inicia la humanización, dado que la hominización ya había empezado hace 2,5 millones de años atrás. Para ese desarrollo de instrumentos, la fabricación de instrumentos, se necesita esa mano prensil, como vemos en la placa, y la diferencia, por ejemplo, del chimpancé con la mano del humano, donde hay una oposición del pulgar al resto de los dedos. La aparición del género Homo está ligado a su capacidad de secuenciar rocas. O sea, al secuenciar rocas, obviamente, tiene que estar la capacidad de comparar. Recuerden que en este curso hablamos que la esencia del pensamiento es comparación. Esta es una de las primeras adquisiciones técnicas. Afilar bloques de piedras para fabricar especie de cuchillo. Estaban de esta manera fomentando, por repetición, la aparición de la capacidad operativa y lógica. En la medida que las manos y el cerebro se interrelacionaban con el objetivo de fabricar herramientas, fue naciendo nuestra complejidad funcional, cerebral y social. La estructura del cerebro humano actual puede no haber cambiado nunca. Este cerebro siempre pudo ser que tuvo el ser humano, aunque jamás haya sido usado en su plenitud en la historia escrita de manera total, con todas sus posibilidades. La ingestión de carne por parte de nuestros antepasados, gracias al desarrollo técnico alcanzado, iba a revolucionar la evolución de los organismos vivos. Con el tiempo nos hemos convertido en omnívoros generalistas más potentes del planeta. Hace 1,8 millones de años, o sea, casi 2 millones de años, llega una auténtica revolución, y llega de la mano del Homo ergaster. Dicho homínido, de aspecto humano y de estatura parecida a la nuestra, desarrolla una estrategia técnica compleja, la fabricación de hachas de mano, y la utilización, y aprende a utilizarla, y esto es producto de una gran resocialización de nuestro género. O sea, el Homo ergaster da un gran salto en la humanización, con un cerebro de 800 centímetros cúbicos, 400 centímetros cúbicos más que otros primates. Una gran habilidad para manejar esta herramienta, junto con un aspecto más moderno.
Estos homínidos comienzan con el control del territorio y la lucha interespecífica, muy dura para implantar los modos de vida emergentes a través de nuevas adquisiciones y técnicas sociales. Comienza la lucha de clase, el que tiene debe protegerse del que no tiene. Aparece de esa manera los ejércitos en proyección. Podríamos decir que este es el origen de la aparición de los ejércitos y de las naciones, en un futuro por supuesto, para proteger a los dueños de todo. Esta lucha de clase entre dueños y los esclavizados finalizará cuando se comprenda que todo ser humano es uno, que todos somos uno con todos los seres humanos. La igualdad económica es un imperativo espiritual ignorado por todas las religiones. El descubrimiento y la domesticación del fuego hace 450.000 años contribuyeron de forma específica a una nueva resocialización de los primates homínidos. A nuestro entender, esta es la segunda gran adquisición de la humanidad después de la fabricación de instrumentos. El primer asentamiento en hogares, hasta ahora conocido, se halla en Europa y pertenece al Pleistoceno medio. El uso de fuego por parte del Homo erectus y el Homo heidelbergensis ha sido básico en nuestra socialización, ya que proporciona soluciones técnicas a una gran cantidad de problemas como la iluminación, la cocción de alimentos, el calor, la estructuración del hogar-habitación y la defensa, por supuesto, ante los depredadores. La socialización de este descubrimiento condujo a los homínidos a la modernidad. Es el segundo gran salto de la mente homínida. Las prácticas funerarias rituales son otra de las adquisiciones que contribuyeron a la cohesión de la humanidad. Los homínidos humanizados empezaron a reconocer la diferencia entre la vida y la muerte e intentaron establecer vínculos simbólicos entre los vivos y los muertos. Hay quienes sostienen que con el Homo ergaster aparece lo que llamamos el pensamiento simbólico, incluso una especie de protolenguaje. El pensamiento simbólico hace posible pensar cómo uno quiere una herramienta antes de elaborarla y también para enseñar a sus semejantes a tallar la piedra. Esto fue creciendo la capacidad funcional del cerebro. Es posible también que 800.000 años antes de Cristo se inicie el pensamiento simbólico con la inversión polar que data del año 780.000 a.C. Esa inversión de los polos del planeta hizo que el ser humano, al perder memoria, o sea, eso limitó la memoria, y al perder memoria, esa memoria consciente haya sobrevalorado el pensamiento sobre lo que hoy llamamos percepción unitaria. Esta antigua sobrevaloración hace que se vuelva difícil comprender la percepción unitaria por parte del hombre de hoy. La deificación del pensamiento que hizo Platón hace 2500 años contribuyó a este fenómeno. Para sintetizar podemos hacer toda una síntesis. Empezamos a hablar de la bipedestación y la importancia evolutiva que tiene y los cambios biológicos que implicaron para que se dé esta capacidad de la bipedestación
y lo que posibilitó la bipedestación. Después hablamos de la oposición del pulgar, ¿no es cierto?, la posibilidad de manipulación de objetos, la capacidad de secuenciar roca, lo que implica una comparación. Dijimos también que el pensamiento, la esencia del pensamiento es la comparación. La aparición de la capacidad operativa y lógica, afilar bloques de piedra para fabricar una especie de cuchillo, estaban fomentando por repetición la aparición de la capacidad operativa y lógica. La interrelación entre manos y cerebro habla del crecimiento de la complejidad funcional, no estructural, cerebral y social. Es decir, estructuralmente el cerebro permanecía siendo el mismo, pero se iban desarrollando nuevas funcionalidades. Los omnívoros generalistas, la ingestión de carnes, fabricación de hachas de mano por parte del Homo ergaster, comienza la lucha de clase, hemos dicho, el descubrimiento del fuego, Homo erectus y Heidelbergensis, que posibilita el asentamiento humano en la casa-habitación, etcétera, etcétera. Prácticas funerarias, donde aparece la diferenciación entre la vida y la muerte. Y por último, el pensamiento simbólico. Hablamos de la inversión polar, que hizo sobrevalorar, o que posiblemente fue lo que hizo sobrevalorar el pensamiento al perder la memoria. Platón, y que esta sobrevaloración del pensamiento es el principal obstáculo para comprender la percepción unitaria. Siempre se creyó que las especies de mamíferos eran inmutables. Hace 3 millones de años hubo una explosión estelar y la radiación fina que ésta emitió llegó a la Tierra haciendo mutar los genes de algún mamífero, lo que produjo la aparición de los primates catarrinos, homínidos arborícolas, o sea, nosotros. Baden-Powell publicó en su libro La filosofía de la creación, en su ensayo sobre la unidad de los mundos en 1855, afirma la aparición de nuevas especies como algo regular en la naturaleza. Esto no es excepcional, tampoco es excepcional que ocurran explosiones estelares y la caída de la radiación fina sobre la Tierra que puede determinar estas mutaciones. El descubrimiento del genoma a principios del siglo XXI nos demuestra que no hay mucha distancia genética entre el hombre y los otros primates. Tampoco es mucho como se creía antes de descubrir el genoma. La distancia que puede haber entre el ser humano y la rata tampoco es mucha. Es decir, aceptar que podemos venir de una mutación genética de un mamífero no primate puede ser más difícil de creer o de aceptar que la teoría de evolución de Darwin, que afirma que el ser humano es una transformación por selección natural de algún primate, cosa que jamás ha sido demostrada. O sea que también podemos venir de las ratas. Lo que estamos diciendo que no se trata de una evolución gradual, desde el pez unisexual al anfibio, al marsupial, a primate y por fin al ser humano. Cada uno de ellos surge súbitamente por mutación genética y ninguno de ellos cambia de forma después de aparecer
su gen original. Este esquema muestra los diversos homínidos antes y después que se produce la inversión magnética del planeta, aproximadamente en el año 780.000 a.C. El Homo erectus, que apareció casi 2 millones de años atrás, en contacto con el Homo sapiens, que aparece 1 millón de años atrás, pasaron por el enorme trauma de la inversión magnética planetaria, y en la que el actual polo norte magnético estaba en el sur. Esto tiene que haber sido o haber tenido enorme influencia psicológica, con pérdida parcial y total de la memoria, y muy probablemente enormes repercusiones moleculares en la neurona. No hay evidencia de cambios genéticos dramáticos después de la inversión magnética. Unos 230.000 años antes de Cristo aparece un nuevo gen homínido, quizás como consecuencia de la radiación fina producido por explosión estelar, ya que en esa época aparecieron muchas especies simultáneamente. Este es el Homo neandertal, muy robusto e inteligente. Esta clase de ser humano fue la única que no pasó la inversión magnética planetaria. Unos 100.000 años atrás convivieron y se mezclaron estos 3 tipos de seres humanos: Erectus, Sapiens y Neandertal, mezcla de la cual surge el ser humano actual. Los 3 tipos, Erectus, Sapiens y Neandertal, desaparecieron unos 30.000 años atrás o un poco más. El contenido genético del hombre actual sería el 60% Sapiens, el 30% Erectus y el 10% Neandertal. La conexión sexual entre estos 3 tipos de homínidos puede haber ocurrido en cualquier parte del planeta, aunque con el Neandertal, sobre todo en Europa. Es posible que el hombre actual haya destruido todos los otros tipos de seres humanos en un periodo de 70.000 años, entre 100.000 y 30.000 años atrás. Ha habido bastantes saltos de la mente en la historia escrita, incluso antes de la historia escrita. El uso de la palabra y del símbolo, aunque no sea el primer salto de la mente, posiblemente sea el más significativo por el impacto que tiene en nuestras vidas. El poder de la palabra puede verse en el penetrante mundo de la comunicación, que forma individualidades tras intereses y provecho, en nuestra contemporánea explosión de la información. Podemos decir que los fenicios protagonizaron el salto de la humanidad de la prehistoria a la historia, con la invención del alfabeto. Pero hay otro salto que la organización cultural generó, que es la división del trabajo, que fueron necesarias para construir los imperios, el imperio babilónico, varias dinastías egipcias y aún los mayores imperios indios, chinos, romanos, no habrían sido posibles sin la división del trabajo. Por otra parte, las leyes escritas humanas, nomos, ya sea o no existían o no eran respetadas. Los excesos de los faraones, reyes, mandarines, rajas, payas, todavía son legendarios. Ellos eran la ley divina no escrita,
logos y tenían absoluto poder. Hace 4500 años, señores feudales, amigos privilegiados de los reyes, comenzaron a construir tumbas y hasta leyes escritas, nomos, para su propia ventaja y autoprotección. Este debe haber sido, es un salto del pensamiento, aunque no de la mente. Nosotros hemos visto en este curso que la mente es más que el pensamiento. La mente también es percepción unitaria. Este tipo de organización social, los imperios feudales, no han sido tocados en su esencia desde que nacieron. Ni siquiera el cristianismo original pudo cambiar sus maneras y estructuras. A pesar de la enseñanza cristiana, el dinero gobernaba el mundo. Eso era antes incluso que aparecieran las monedas, los pedazos de metales que se pesaban. Aún antes, la renta, los esclavos eran utilizados como dinero, los salarios, los préstamos, el interés, la usura y la acumulación de capital fueron a dar a la ley escrita de hoy y de siempre. Los griegos comenzaron con los Juegos Olímpicos en 776 a.C. y lo llamaron agón, concurso o competición. Fundaron una sociedad basada en la competición y el esfuerzo, un mundo de agonía que continúa hasta nuestros días con la ética protestante del trabajo, el éxito, el esfuerzo, hasta bien entrado el siglo XVI. Los filósofos griegos y los sofistas desarrollaron ideas de Dios, de la realidad y de la naturaleza, psi, que continúa hasta nuestros días. Alrededor del año 400 a.C., Platón sugirió que debemos seguir a nuestra conciencia, a ningún Dios, lo cual fue un inmenso salto desde lo de Homero, que dijo seguir a Dios y no al rey. El siglo XX nos trae la energía atómica. Por primera vez es posible que desaparezca la humanidad y los mamíferos. El siglo XX trae el avión, las guerras, la nanotecnología, las guerras que continúan desde hace 5.000 años, por lo menos, la nanotecnología, el genoma, que puede terminar con enfermedades genéticas como la diabetes, el Parkinson, la esquizofrenia y diversos tipos de depresión, la clonación que puede eliminar el hambre, internet, iPad, iPhone, pero lo cual nada sin la percepción, todo esto no es nada sin la percepción unitaria, que es la manera de evitar el fin de la humanidad. Hemos visto cómo hay una acumulación de aconteceres, una acumulación de saltos de la humanidad, pero el descubrimiento constante que va más allá de todo lo conocido solo puede ocurrir en percepción unitaria. El pensamiento ya no es suficiente. La acumulación conocida de descubrimiento es lo que se conoce como memoria o como pensamiento. Hoy, la percepción unitaria representa la culminación de la más reciente transformación de la mente. La percepción unitaria es el gran salto de la mente. Bueno, lo que hemos visto en este video nace de puño y letra de Rubén Feldman González, al igual que en otros encuentros que vamos a hablar de artículos que él ha escrito. Por ejemplo, algo que es muy interesante e importante es el pensamiento asesino, que lo vamos a ver en futuros encuentros.
Y bueno, así llegamos al final de este video y nos vemos en próximos encuentros.